Hace no mucho tiempo atrás, miles de personas dentro y fuera de Estados Unidos vendían sus pertenencias y dejaban todo atrás para mudarse a Nueva York. Pero eso es cosa del pasado. Nueva York se enfrenta a una grave crisis que está provocando que las personas huyan de la ciudad. En los últimos 3 años, casi medio millón de habitantes abandonaron la ciudad para no volver. Y entre estos exresidentes que pagaban impuestos y contribuían con el desarrollo de la ciudad, una parte considerable eran contribuyentes de altos ingresos. Y mientras esto ocurría, Nueva York ha estado recibiendo decenas de miles de migrantes, muchos ilegales, y que no tienen posibilidades de costear sus necesidades, porque la ciudad asume un enorme gasto para cuidar de ellos, pagando alimentación, hoteles, medicinas y demás, lo que solo ha estado acrecentando los problemas económicos, el déficit presupuestario, la delincuencia, el alto costo de la vivienda y el deterioro de la ciudad. Los problemas que aquejan a los neoyorquinos son enormes y con raíces profundas, y lo cierto es que podrían convertir a Nueva York en la siguiente Detroit, si no hay cambios. Quédate y entérate qué es lo que sucede en la ciudad, que nunca duerme, porque la gente huye, y lo que podría ocurrir. Hoy profundizaremos en la terrible situación de Nueva York y esos factores que podrían determinar su futuro. Uno que actualmente no se ve tan brillante. La ciudad está atravesando uno de sus peores momentos. En los últimos años, la ciudad dejó de llamar tanto la atención por sus enormes rascacielos, por su bolsa de valores o su gran población de 8.4 millones de habitantes. Todavía es reconocida como la ciudad que nunca duerme, pero sus residentes lo piensan 2 veces antes de salir de noche. Muchos la comparan con la Nueva York de los años 70, cuando la pobreza se respiraba en las calles y la delincuencia no conocía límites. La migración masiva y descontrolada junto a una situación económica compleja está llevando a la ciudad hacia una crisis sin precedentes. Nueva York se enfrenta a una debacle inminente que la aleja lentamente de la prosperidad y de la riqueza, lo que al mismo tiempo está provocando un éxodo masivo de los residentes de la ciudad, amplificando los problemas porque se pierden contribuyentes mientras la mayoría de las personas que llegan empiezan a vivir a costas de la ciudad. Y empezaremos por este problema. Crisis migratoria de la ciudad, una carga demasiado grande. La ciudad de Nueva York ha estado siendo bombardeada por oleadas masivas de migrantes desde abril del año pasado. Se estima que fueron al menos 130,000 personas las que llegaron, lo que es muchísima gente. Pero no sería un gran problema o una carga económica si la mayor parte de estas personas pudieran costear sus gastos básicos, lo que no es así. Alrededor de unas 65,000 están bajo el cuidado de la ciudad, es decir, la ciudad les paga alojamiento, alimento y otras necesidades, un gasto demasiado grande, insostenible. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo sobre la situación: si el flujo continúa a 3-4 mil por semana, vamos a tener que usar medidas dracónicas. Nuestro objetivo es encontrar formas de no llegar a ese punto, pero sería deshonesto si dijera que no está sobre la mesa. No tenemos espacio, y el costo es más que sostenible. Lo que ha estado acorralando a la ciudad y ha impulsado la llegada masiva de migrantes es su política única del derecho a la vivienda, la cual garantiza vivienda a cualquier persona que no tenga hogar. ¿Y cómo garantizarles un techo a 60,000 personas? No es nada fácil, por no decir imposible. Este es el origen del problema migratorio que se extiende por toda la ciudad, colapsándola. La logística para intentar sostener esta política es absurda e imposible de llevar a cabo, además de que la ciudad no cuenta con los recursos necesarios, lo que forzó al alcalde a declarar estado de emergencia a inicios de octubre. Una ciudad que se recupera de una pandemia global se está viendo abrumada por una crisis humanitaria creada por manos humanas. Estamos al borde del precipicio. Necesitamos ayuda y la necesitamos ya. Fueron partes de las declaraciones de Adams ese día. Y agregó: los neoyorquinos siempre hemos atendido a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes. Nos vemos en ellos. Vemos a nuestros antepasados en ellos. Pero, aunque nuestra compasión es ilimitada, nuestros recursos lo son. Una realidad imposible de tapar y que ahora es visible en la ciudad. Los hoteles están abarrotados, ya no hay espacio en donde meter a los migrantes. Cada vez hay más personas en estado de indigencia, más pobreza y más delincuencia.
Según Adams, esta crisis humanitaria tendrá un costo para la ciudad de alrededor de unos 12.000 millones de dólares si se prolonga 3 años, lo que afectará el déficit presupuestario de la ciudad, que ya está en números rojos. Pero, ¿por qué llegan tantos migrantes a Nueva York? Bueno, muchos de los que llegan lo hacen con ayuda de los funcionarios del estado de Texas. Greg Abbott, el gobernador, ha mantenido una política de envío constante de migrantes hacia Nueva York. Forma parte de una campaña para obligar al gobierno federal a que ayuden a reforzar la seguridad en la frontera. Si bien es cierto que la mayoría del flujo migratorio llega de Centroamérica y de Sudamérica, los migrantes también vienen de diferentes partes del mundo. Miles de familias musulmanas llegaron en los últimos 2 años. Miles de personas también llegan desde África o de países con mucha pobreza por distintos motivos. Pero, ¿de quién es la culpa? De la administración del presidente Joe Biden, la cual prácticamente le abrió las puertas a todos los migrantes, legales o ilegales, con capacidad para sostenerse o no. Una política que los expertos catalogan de irresponsable y sin mucho sentido, que está haciendo sufrir a Nueva York y a sus ciudadanos, porque todo el dinero que se gasta en los migrantes es dinero que se deja de invertir en la ciudad, en su infraestructura, en los servicios básicos, en educación, en el desarrollo y en su gente, lo que disminuye el progreso y la calidad de vida, mientras que se mantienen los altos impuestos y el costo de la vida sigue subiendo. Lo impulsa la huida de miles de neoyorquinos. Los residentes de Nueva York huyen de la ciudad. En 2019, Nueva York tenía una población de 8.8 millones de habitantes, la cual cayó a 8.6 millones en 2023, marcando una disminución del 1.8% y una pérdida de alrededor de 200.000 contribuyentes. Y hay que aclarar que de los 8.6 millones actuales, al menos unos 180.000 son migrantes recién llegados, y que aproximadamente unos 500.000 nuevos residentes llegaron de otros estados. Es decir, la ciudad ha perdido mucho más de 500.000 residentes en poco más de 3 años. Cifras escandalosas que muestran una tendencia clara, que Nueva York dejó de ser un lugar ideal para vivir, ni siquiera para los ricos, quienes también se han estado yendo de la ciudad. Solo entre 2020 y 2021, 31.000 residentes de altos ingresos se mudaron a estados como Texas o Florida, principalmente para ahorrar dinero por los altos impuestos en Nueva York. El impuesto sobre las ventas de bienes y servicios en el estado promedia un 8,52%, y el impuesto sobre la renta puede llegar al 10,9% para quienes tienen altos ingresos. Pero las personas de clase media y de clase baja que huyen de Nueva York lo hacen por un sinfín de factores negativos. El desempleo siempre ha sido un problema en la ciudad y, como sería de esperar, no está mejorando en la actualidad, lo que presenta un desafío para quienes no tienen empleo en una de las ciudades más caras del país. La inseguridad es otro problema creciente en Nueva York. En septiembre, las agresiones graves en el metro incrementaron 20% con respecto al mismo mes del 2022. En Nueva York, el salario promedio es de aproximadamente $84.000 anuales. Es decir, el ingreso promedio mensual es de $7.000. Sin embargo, el costo de vida promedio está entre los $2.000 y $7.000, dependiendo del número de integrantes de un hogar o el lugar en donde viven. Esto significa que en Nueva York no tiene grandes posibilidades de prosperar. El costo de vida es muy alto para el nivel de ingresos, por lo que irse es la mejor opción. El alto precio de la vivienda es otro factor de peso. El precio medio de una casa en Nueva York es de $620.000, mientras que el precio medio de una vivienda en todo el país es de $438.200, una diferencia muy importante. Así que comprar una vivienda es mucho más difícil en esta ciudad. Y esto impacta muchísimo en el precio de los alquileres, el cual se ha disparado en todas las zonas. En Brooklyn, el alquiler promedio de un apartamento de una habitación es de $3.350. En Manhattan, el precio medio supera los $4.200. Estos precios tan elevados dejan a los ciudadanos en serios aprietos para costearse un techo sobre sus cabezas, al menos no sin gastar gran parte de sus ingresos. Por otra parte, los impuestos y las regulaciones no dejan que la economía prospere. El ambiente empresarial de Nueva York está siendo asfixiado, cuando debería ser estimulado e incluso subsidiado en algunos casos.
Si las compañías crecen, la economía también, pero les suben impuestos y aumentan las regulaciones. El exceso de migrantes y todo el caos que está generando está provocando mucho malestar en los residentes. Quienes tienen recursos y no quieren soportarlo, prefieren marcharse. Y es que la ciudad tiene problemas para mantener sus aceras y calles limpias. La basura se amontona en algunas zonas y las ratas están construyendo un reino para ellas. Además, la pobreza es cada vez mayor. La gente lucha para poner comida sobre la mesa. Un informe de City Harvest, una organización benéfica, reveló que 1 de cada 5 neoyorquinos se enfrenta a inseguridad alimentaria. Índice de pobreza alto y desigualdad. En estos momentos el índice de pobreza de la ciudad es uno de los más altos del país, según un informe reciente de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Sus datos revelaron que el 19.3% de los residentes de Nueva York se consideraban pobres en 2022, un porcentaje que probablemente ha incrementado. Y no hay esperanzas de que las cosas mejoren en el corto plazo. De hecho, el alcalde de la ciudad ha comentado en varias ocasiones que los ciudadanos deben prepararse para lo que viene. Se avecina una tormenta financiera si no hacemos cambios importantes, advirtió a mediados de julio durante una rueda de prensa. Ha sido insistente con los organismos municipales para que pongan más cuidado con la administración financiera. Ha pedido que reduzcan gastos y hagan recortes necesarios para evitar que la crisis se haga más grande. Y es que las cosas se venían complicando mucho antes de que llegaran tantos migrantes. Según un informe público, en 2020 la ciudad de Nueva York se enfrentaba a un déficit de más de $10.000 millones, mientras que los ingresos de la ciudad disminuirían en alrededor de $11.000 millones en el mismo año. Hubo dificultades y la crisis sanitaria empeoró la situación, forzando a que muchos tomaran la decisión de abandonar la ciudad. Más de 300.000 personas se fueron de Nueva York durante el 2020. Pero no fue tan malo, muchos volverían luego. Nueva York pudo superar el 2020 y el 2021 fue bastante bueno, a pesar de las restricciones sanitarias. Pero a partir de 2022, las cosas empezaron a salirse de control. La desigualdad de ingresos es enorme en Nueva York. Los barrios más lujosos de la ciudad están rodeados por zonas pobres donde abunda la desgracia. Y la brecha entre los ricos y los pobres no ha parado de crecer. Según datos oficiales del gobierno, el 1% de la población más rica de la ciudad gana 44 veces más que el 99% restante. Esta gran desigualdad económica es grave, ya que es una amenaza para la cohesión social y solo empeora los problemas. ¿Qué le espera a la ciudad de Nueva York? Nueva York tiene demasiados desafíos por delante. En 2022, cerró con una deuda municipal de $110.000 millones. Esta es una carga muy pesada y se requiere el uso de una parte importante del presupuesto para su pago, lo que reduce el dinero que pueda utilizarse para el desarrollo de la ciudad. Queda menos dinero para invertir en educación, en servicios sociales, en salud y en infraestructura. Otro factor a considerar es el cambio climático, el cual es una amenaza seria en el mediano y largo plazo. Sin embargo, no todo es malo. Nueva York siempre tendrá altas posibilidades de recuperarse. Además, el gobierno federal ya está implementando nuevas políticas para intentar frenar el ingreso de más migrantes. Esto significa un alivio para la ciudad. El alcalde y la gobernadora del estado de Nueva York están coordinando ayudas económicas significativas para la ciudad. También se ha hablado de planes con el gobierno federal para reubicar a una parte de los migrantes de Nueva York hacia otros estados demócratas. Un alivio para la ciudad. En cuanto a lo económico, la ciudad se recuperará tras lograr un equilibrio con los migrantes. Ocurrió que cuando Nueva York apenas se levantaba del golpe que le dio la crisis sanitaria, comenzaron a llegar los migrantes. No hubo tiempo suficiente para una recuperación completa. La situación que atraviesa la ciudad de Nueva York es bastante grave. Son muchos los problemas que aquejan a sus ciudadanos: pobreza, altos impuestos, inseguridad, falta de oferta laboral, alto costo de vida, el éxodo de residentes y los migrantes sin recursos que sobrecargan el gasto público. ¿Qué ocurrirá? ¿Seguirá el mismo camino de autodestrucción de Detroit? Depende de las acciones que tome el gobierno local.